¿Qué tal, familia? ¿Cómo están todos? Y estamos aquí reunidos una vez más para leer juntos la palabra del Señor, como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en punto. Y son las 6 de la mañana en punto, estamos ya congregados, ya varios que están llegando en YouTube, en Facebook. Bienvenidos todos, qué bueno que están aquí. Gracias por apartar este tiempo, les mando un abrazo. Un saludo muy especial también a los que van a ver esto en diferido a lo largo del día o a lo largo de los días. Qué gusto tenerles también aquí con nosotros. Bienvenidos. Los que están preparando todo la faena de la mañana para llevar a sus hijos a la escuela, bienvenidos también. Los que van manejando, todo mundo es bienvenido a la lectura de la Biblia el día de hoy. Hoy nos toca leer el capítulo 6 de Esdras y estamos muy contentos por eso. Les invito a que abran sus Biblias, que preparen su libreta para sus notas y vamos a hacer una oración y luego leemos. Son las 6:01 de la mañana. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por el honor, Señor, que tenemos de podernos congregar alrededor de tu palabra y meditar en ella juntos, en comunidad. Señor, hay de tantos lugares participando, tantos países, tantas ciudades, diferentes usos horarios, y lo que nos congrega es tu palabra, Señor, alimentarnos de ella, aprender de ella. Habla, Señor, en nuestro corazón una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, entonces leemos Esdras capítulo 6 y dice la palabra de Dios así. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban,
conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, y todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de las tierras para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Muy bien, pues estos son los 22 versículos del capítulo 6 de Esdras. Siempre les pregunto qué fue lo que les llamó la atención, si hay algún tema significativo, si hay algo que quisieran comentar, déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios para poder edificarnos mutuamente y que yo también pueda apreciar qué es lo que Dios a ustedes les está hablando, ¿sale? Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. Qué bueno que ya están aquí, bienvenidos. Espero que su tiempo aquí con nosotros sea de bendición y que de verdad sea pues de mucha edificación estar aquí. Ya que estamos todos reunidos, les invito a todos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook y también en Spotify, dale like a la transmisión, porfis, que haya movimiento para que la misma plataforma recomiende este video a otras personas. Número 2, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que sigamos creciendo y sigamos llegando a más lugares. Número 3, recomienda esta lectura para que otras personas puedan beneficiarse del escuchar la palabra de Dios. Y por último, si en la medida que la lectura se va desarrollando hay algo que te llama la atención, porfis, házmelo saber, escríbelo en un comentario para que podamos edificarnos mutuamente, ¿sale? Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a ir a las notas, pero antes, un traguito de café. Si estás listo, pues ánimo. Sirve que no se nos enfría. Yo le puse a esta lectura el día de hoy una victoria contundente. Para los que están anotando, una victoria contundente. El capítulo 6 de Esdras es una continuación del capítulo anterior en el que observamos que el lobby samaritano intentó volver a frenar la obra de la construcción del templo de Dios. Se acordarán ustedes que los profetas se levantaron y animaron al pueblo a retomar la construcción. Bueno, pues el lobby samaritano envió una carta al rey para notificar que los judíos se habían empezado a construir de nuevo, y en esa carta que le mandaron al rey sugirieron que el rey checara los archivos antiguos, que revisara este asunto y que les indicara a ellos qué hacer. Se mataron solos, exactamente. Fíjate lo que dice el verso 17, dice: y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden de reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto.
Eso sucedió en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Esdras, en la carta que mandaron los del lobby samaritano. Pues ahora en el capítulo 6, nosotros podemos notar que el rey accedió a esta petición y se puso a buscar entre los archivos, mandó gente que lo hiciera obviamente, y fíjate lo que encontró. Fíjate lo que dice Esdras 6, 1 al 5. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios del tesoro y la plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Órale, o sea que el lobby samaritano, tratando de detener la obra de Dios, escriben esa carta al rey pensando que iban a lograr pararla otra vez, pero como Dios es soberano y Él está por encima de todo, ellos simplemente sugieren, revise el rey los archivos, a ver qué onda, y aquí quedamos a sus órdenes. El rey encuentra que esta había sido una orden pues del palacio real. Entonces, en base a eso que descubrió el rey, ordenó que los dejaran seguir trabajando, que se les proporcionaran incluso los materiales necesarios, que se les diera además el dinero que se necesitaba para continuar con la construcción y que aparte les dieran animales para los sacrificios. ¿Qué hubo? Esa es una victoria impresionante, ¿no? De parte de Dios para su pueblo. Porque la obra fue terminada y la dedicaron al servicio a Dios. La historia dice en el versículo 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. El enemigo va a querer frenar la obra de Dios, pero hay alguien que está por encima del enemigo, y ese es Dios mismo. Él tiene sus planes, Él sabe cómo trata con su pueblo, Él sabe de qué manera obra en la historia, y pudiera ser que a veces haya periodos de suspensión, como decíamos hace 2 capítulos. Sin embargo, no hay nada que se escape del control de Dios, y lo podemos notar aquí. Este es el resumen del capítulo. ¿Qué opinan de esto? Escríbanmelo, háganme un comentario, déjenme saber lo que usted piensa de lo que acabamos de leer y del resumen que le acabo de plantear. Bueno, vamos a las lecciones que nos deja este capítulo. ¿Qué lecciones nos deja este capítulo a nosotros? Número 1, familia. La primera, esta de veras, entre más rápido la aprendamos mejor, de veras, en buena onda. Entre más rápido aprendamos esto, mejor. Ahí les va. Lección número 1. Dios siempre está en control. Para los que están anotando. Esto es cierto. Ante las situaciones y las dificultades de la vida, nosotros no debemos olvidar ni perder de vista jamás la soberanía de Dios. Tú y yo, por no ver el panorama completo, por no saber exactamente qué es lo que está pasando o lo que va a pasar, nos podemos frustrar, nos podemos enojar, nos podemos desanimar, pero tenemos que recordar que Dios está siempre en control. Dios no está sujeto a nadie y nadie lo puede frenar a Él. Eso es algo que tenemos que entender. Él está en control de todo lo que ocurre, incluyendo ese aparente freno en el avance de su obra. Esto es algo que tenemos que comprender.
A veces nos frustramos porque la obra de Dios no avanza. Aún el aparente freno en el avance de su obra está bajo el control de Dios mismo. Y lo vemos aquí en esta historia. O sea, cuando el lobi samaritano frenó la construcción por 20 años, no es que, híjoles, Dios, ay, no, hombre, se me fueron por acá, se me escaparon, se me escabulleron y lograron sus propósitos, frenaron mis planes. Nada de eso sucedió, todo seguía bajo el control de Dios. Y cuando llegó el tiempo de reactivar la construcción, Dios mismo fue el que movió los corazones y el que impulsó a los profetas para dar la palabra de reactivarse al pueblo de Dios. Incluso en la redacción de la carta que los samaritanos enviaron al rey, Dios, en control de las cosas, hizo que estas personas pusieran algo tan sencillo como, pues si al rey le parece bien, dele una checadita a los archivos a ver qué onda, y ahí nos manda a decir. Y en los archivos estaba puesto que había salido la orden de Ciro, rey de Persia, que se edificara este templo y que se les pagara todo el trabajo. Por eso la carta sugería eso, porque todo está bajo el control de Dios. En esos archivos estaba planteado todo lo que se necesitaba. Y ¿saben? Eso es algo muy importante a considerar, porque así son el asunto de los juicios. Por eso se requieren abogados, porque tiene que ver con cómo se plantean las cosas, para que haya los resultados que se requieren. Pero en este caso, no es que esa gente de los lobis samaritanos no hayan sido inteligentes, es que más bien Dios intervino ahí de esa manera, porque Dios siempre está en control y esto queda de manifiesto en estas palabras. Fíjate lo que dice el versículo 22, Esdras 6:22 dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, y luego aquí te dice por qué, dice, por cuanto Jehová los había alegrado. O sea, ellos reconocieron esta alegría tan grande que tenemos, tuvo que ver con que Dios intervino. Y dice, Dios los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Qué entendía esta gente? Entendían que Dios estuvo en control de todos los detalles de este asunto. Familia, Dios siempre está en control, aun cuando tú y yo sentimos que estamos perdiendo las batallas legales o las batallas espirituales, o que todo va saliendo mal. Aún allí Dios está siempre en control. Dios está por encima de los reyes, Dios está por encima de las naciones, Dios está por encima de las familias, Dios está por encima de la historia. Nosotros tenemos que saber esto para no perder la cabeza, para no desesperarnos, para no ponernos todos neuróticos, para no estar todos nerviosos. Vamos a descansar en el Señor. Lo que nos toca a ti y a mí es confiar en Él. Lo que nos toca a ti y a mí es estar atentos a su voz, a sus indicaciones. Lo que nos toca a ti y a mí es no dejar que cuando hay situaciones complicadas en nuestras vidas, nuestra devoción decaiga. Eso es lo que nos toca a ti y a mí. No permitas que tu devoción decaiga cuando llegan las dificultades, pero tampoco permitas que tu devoción decaiga cuando todo marcha bien. Es importante entenderlo. Dios está en control. Quizá tú ves la cosa muy difícil. A lo mejor la ves peor que nunca con tus hijos. Aunque tú has hecho tal vez lo correcto como padre, lo que a ti te correspondía, confía en el Señor aunque los veas así. A lo mejor ves las cosas difíciles en tu salud y con todo que estás bajo tratamientos, confía en el Señor, Él está en control. O a lo mejor tú no estás percibiendo avances significativos en tu vida o en tu causa o en determinadas situaciones. Porfis, recuerda, Dios está en control. Confía en Él, mantente atento a su voz que te guía
Y no permitas que tu devoción decaiga. Sobre todo, no permitas que tu devoción decaiga. No permitas que tu confianza en Dios, tu amor por Dios decaiga. Porque a veces hay personas que pierden el ánimo en su fe, hay personas que su devoción decae cuando empiezan a observar quizá que sus hijos se desvían, o cuando empiezan a observar quizá que el diagnóstico médico no es favorable, o cuando empiezan a observar quizá que su negocio va en picada. Hey, no te preocupes, Dios está en control de todo lo que ocurre. Esa es la primer lección que tenemos que recordar. Dios siempre está en control. ¿Qué opinan de esto? Coméntenmelo, díganme algo para poder también yo edificarme con lo que ustedes piensan. Número 2, segunda gran lección. Yo le puse a esta lección siempre listos. Para los que quieren anotar, siempre listos. Familia, esta historia nos plantea que la casa de Dios fue edificada y por lo tanto había que celebrar la Pascua, ¿no? Es lo que pudimos leer aquí. Y la pudieron celebrar sin sobresaltos, no hubo ningún obstáculo. Fíjate lo que dice. Versículos 19 y 20 del capítulo 6 dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y luego dice, porque los sacerdotes y levitas se habían purificado a una. Es decir, todo mundo se pusieron de acuerdo para purificarse de una vez. Y luego dice, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Ahora, ¿qué es lo que debemos destacar de esto que acabamos de leer? Lo que hay que destacar es que se pudo celebrar la Pascua, escucha bien, porque los sacerdotes y levitas estaban listos, familia. Eso es lo que hay que destacar. Porque checa el dato. Si el templo se hubiera terminado y si hubieran también tenido los animales para los sacrificios, pero los sacerdotes y los levitas no hubieran estado listos, entonces la Pascua no se hubiera podido celebrar. Ellos necesitaban estar limpios ritualmente hablando, puros ritualmente hablando, para poder celebrar la Pascua. Por eso dice que ellos estaban limpios y que se habían alejado de toda contaminación de las personas, dice, que habitaban alrededor. ¿A qué se refiere? Se refiere a que muchas veces la gente de otros pueblos con los que ellos de repente hacían negocios o convivían, esa gente no tenía cuidado de ciertas normas de higiene, de ciertas normas rituales, de ciertas normas específicas en la ley del judaísmo, que hubieran impedido que los sacerdotes y levitas estuvieran listos para llevar a cabo la Pascua. Entonces estos hombres lo que hicieron fue ser precavidos para que cuando llegara el momento de llevar a cabo la Pascua, ellos estuvieran limpios, ritualmente puros, y entonces estuvieran en condiciones de celebrar la Pascua. Este capítulo nos plantea que los levitas y los sacerdotes se habían purificado, estaban limpios ritualmente. Esto significa que no habría impedimentos para celebrar la Pascua del Señor. Ahora, aplicación para nosotros. Familia querida, qué triste sería, fíjate bien, qué triste sería que Dios generara las condiciones de ciertas cosas que tú y yo estamos esperando. Qué triste sería que Dios generara las condiciones de ciertas situaciones que tú y yo hemos estado orando, pidiendo, esperando, y que cuando Dios genera todo para que sucedan, tú y yo seamos quienes no estemos listos para responder. Eso sería tan triste y tan dramático. Gracias a Dios eso no pasó aquí. Imagínate que por fin se hubieran dado las condiciones para cierta cosa que tú oraste por años que se realizara, que se llevara a cabo. Y de repente en su tiempo Dios acomodó las cosas, pero tú ya no estabas listo para experimentar las bendiciones. ¿No sería eso lamentable, familia? Te pregunto. ¿No sería triste? ¿No sería frustrante?
Esperar tanto tiempo y luego cuando llega la respuesta tú no estás para gozarla, para disfrutarla. Por eso tenemos que recordar constantemente que la vida cristiana se trata de permanecer. La vida cristiana es una carrera en la que no se trata de ganarle a otro. No es una carrera de velocidad, no es una carrera en la que tú quieres llegar primero que alguien más. No, la vida cristiana es una carrera de resistencia en la que tú te vas a mantener corriendo hasta que Cristo venga por ti o hasta que tú te vayas con Él. Se trata de permanecer, se trata de seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, no lo tengo anotado, pero se me viene a la mente, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigo adelante, me extiendo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo entendía, de lo que se trata esto es de seguir adelante, no de que las cosas se hagan rápido, no de que yo le gane a otro, se trata de que yo me mantenga fiel al Señor y en su tiempo Dios va a ir haciendo lo que tiene que ir haciendo en cada una de las áreas de nuestras vidas. Por eso el llamado de Jesús a nosotros es estar alerta. Fíjate lo que dijo Jesús, Mateo 5:13, nomás escúchalo, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Familia, este es un llamado de Jesús a que tú y yo estemos siempre listos, a que tú y yo nos mantengamos con una actitud expectante, a que tú y yo estemos siempre preparados para responder a lo que Él tiene para nosotros. Obviamente aquí está hablando y se refiere de su segunda venida, lo entendemos, pero el llamado que hay ahí, el mensaje que hay ahí es que tenemos que estar listos siempre porque no sabemos cuándo llegue el momento exacto de su acción sobre la tierra y sobre nosotros. Es lo mismo aquí en lo que estamos leyendo en Esdras. Había una pausa de 20 años en la construcción del templo de Dios. Ellos no sabían cuándo se iba a reactivar esto, pero cuando se reactivó, ellos estaban listos para responder, y cuando se terminó, los sacerdotes y levitas estaban listos para la Pascua. Acabamos de leer en 2 de Crónicas con uno de los reyes que quiso celebrar la Pascua también, y lo hicieron, pero dice que se dificultó la cosa y tardaron mucho tiempo porque algunos sacerdotes no estaban listos, no estaban purificados. Bueno, aquí sí, todos estaban listos y purificados, sacerdotes y levitas. Segunda lección, siempre listos. ¿Qué opinan de esto? Escríbanmelo. Háganmelo saber ahí en la parte de abajo, porfis. Bueno, vamos a la tercera lección de este capítulo. Y esta lección es importantísima que tú y yo la recordemos, familia. ¿Listos? Tercera lección. Lo tercero que yo encuentro en este capítulo es esto. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Este capítulo nos enseña, familia, que todo es de Dios y que Él puede disponer incluso de los recursos de los impíos. Así de impresionante es la cosa. A veces nosotros nos frustramos, ¿no? Porque no hay ciertos recursos para que se lleve a cabo la obra de Dios o para que se cumplan sus propósitos y estamos bien frustrados porque no hay dinero para eso, para lo otro o para nuestras propias necesidades personales en determinados momentos. Pero tenemos que recordar de verdad, vez tras vez, tú y yo, que todo es de Dios y que si se requiere recurso para cierta cosa, Dios lo va a proveer y que si ahorita no lo está proveyendo, entonces no nos tenemos que frustrar tampoco. Fíjate lo que dice los versículos 7 al 11. La orden del rey es esta, dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. No se metan con ellos, déjenlos trabajar a gusto. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por favor. Versículo 8. Y por mí es dada orden
de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Ahí va. 1. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, era el lobby samaritano tratando de detener la obra de Dios. No, acá con pancartas, que no, que se quite, que se detenga. Y luego le mandan la carta al rey y le dicen, oye rey, pues ¿cómo ves? Revisa ahí en los archivos, última hora, dice algo por ahí. Y lo que encuentra el rey es, sí, lo que dice es que tenemos que apoyar que se haga la obra. Por cierto, ustedes, los del lobby samaritano, ahí les encargo que se reporten, que financien la obra ustedes. Del dinero que le toca al rey, de la hacienda que tienen ustedes al otro lado del río, de allí, por favor, les sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¡Qué impresionante está eso! Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y también por mí es dada esta orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. O sea, fíjate la orden que está dando el rey. ¿Qué nos enseña esto, familia? Aún los recursos de los impíos servirán a los propósitos de Dios cuando llegue el momento. Aún los recursos de los impíos servirán a los propósitos de Dios cuando llegue el momento. O sea, este templo fue reedificado por el financiamiento del rey y por esa orden de que incluso los recursos del lobby samaritano vinieran a formar parte de esta reconstrucción. Esta gente que quería detener la obra de Dios es la que ahora la está financiando. ¿Por qué? Los recursos de los impíos servirán a los propósitos de Dios cuando llegue el momento. Esto nos enseña, familia, que todo es de Dios. A veces de veras tú y yo estamos ahí comiéndonos las uñas, todos nerviosos, porque no tenemos el recurso para hacer ciertas cosas. Todo es de Dios. Si Dios mandó que se hiciera esa cosa, Él va a proveer los recursos. Y si no provee los recursos, última hora Él no nos mandó a hacer esa cosa. O a lo mejor todavía no es el tiempo de que esa cosa se lleve a cabo. Pero si el propósito es de Dios y el tiempo ha llegado, entonces Él va a proveer los recursos que sean necesarios. Él va a mover los corazones para que respondamos a su llamado. Fíjate lo que dice Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es? De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De él es la tierra y su plenitud. Ageo 2:8. Este profeta que fue quien habló fuertemente al pueblo para que se activaran en la construcción, yo me imagino que el pueblo decía, sí, pero pues ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Entonces Ageo contestaba, Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Familia, no se preocupen por dinero, el dinero es mío. Ustedes pónganse las pilas, yo voy a responder. Es lo que está diciendo el profeta Ageo aquí. Entonces predica el profeta Ageo, impulsando que se iniciara la reconstrucción del templo, recordándoles a los del pueblo de Dios que los recursos para ello vendrían de Dios mismo, quien es el dueño de esos recursos. ¿Y sabes qué? Así fue. Porque todo es de Dios. Nosotros, tú y yo, solamente somos administradores de los bienes de Él. Si tú y yo entendiéramos esto bien, no tendríamos tanto problema por invertir en la obra de Dios. Si tú y yo entendiéramos, a ver, en realidad todo es de Dios, nada es mío. Todo es de Dios, nada es mío. Si tú y yo entendiéramos eso a cabalidad,
no tendríamos tanto problema por invertir en la obra de Dios. Es Dios el que te provee. Es Dios el que te suple todo lo que tú necesitas. Y si Dios determinara retirarlo, entonces en problemas estarás. Por lo tanto, si ahorita Dios en su gracia y su favor ha permitido que tú sigas percibiendo todo lo necesario para que tus necesidades sean cubiertas, y si algunos de ustedes, por la maravillosa gracia de Dios, no solamente tienes todo lo necesario, sino tienes incluso más allá de lo necesario, eso no es para tu gloria personal. Esto en primer lugar es porque Dios así lo decidió, te quiso bendecir con eso, quiso poner en tus manos ese recurso para que los administraras de manera sabia y que fueras tú un impulsor de la obra de Dios. Eso lo tenemos que entender, todo es de Dios, tú y yo solamente somos administradores de los bienes de Dios. ¿Cómo ven con esto, familia? Escríbanme algo, déjenme un comentario ahí y nos vamos a la conclusión. Familia querida, Dios en este capítulo le dio una gran victoria a su pueblo. Esta victoria no vino cuando ellos la quisieron, esta victoria no vino cuando ellos estaban más desesperados o más eufóricos o cuando ellos clamaron a gran voz. No, esta victoria vino cuando Dios lo decidió. Dios es soberano. El Señor abrió las puertas, el Señor proveyó todo lo necesario para que se pudiera reiniciar el trabajo de la obra de Dios. Esto no se trataba del ingenio de los líderes, esto se trataba de la soberanía de Dios. El pueblo de Dios solo tenía que estar listo en el momento apropiado y solamente tenía que estar dispuesto para obedecer las indicaciones de Dios, y lo demás, los permisos, los recursos, los obstáculos, Dios se encargó de todo. Dio los permisos, proveyó los recursos y quitó los obstáculos para que la obra de Dios siguiera adelante. Familia, para mí en lo personal, esta es una gran lección. Espero que para ti también lo sea. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias otra vez por tu bendita palabra. Tu palabra siempre, Señor, nos inspira. Tu palabra siempre, Señor, nos anima, nos exhorta, nos impulsa a seguir adelante confiando siempre en ti. Tu palabra siempre nos reta a que estemos listos para caminar contigo en pos de tus propósitos. Señor, ¿cuántas veces yo me he desesperado por la falta de recursos para tu misma obra? ¿O cuántas veces yo me he desesperado porque algunas cosas que yo anhelo o que creo que necesito no los puedo adquirir en el momento que yo lo deseo? Y de repente viene tu provisión, tu respuesta, no cuando yo te lo pido, no cuando yo lo quiero, no cuando yo lo reclamo, sino cuando es tu tiempo, de acuerdo a tus propósitos. Tú no tienes ningún problema, Señor, por desatar la bendición económica sobre nuestras vidas. Eso es lo de menos para ti. Pero lo más importante que tú quieres lograr en nosotros es que confiemos en ti, que descansemos en ti. Señor, tú tampoco tienes ningún problema para salvar a todos y que empiecen a ir a la congregación y se nos llene el edificio de gente adorando. Pero el asunto es que mientras tanto, mientras las cosas suceden, tú vas tratando con nosotros. Que nosotros aprendamos a cumplir nuestra parte, a ser responsables, a esperar en ti, a depender de ti y, como dijimos hace un momento, a no permitir que nuestra devoción por ti decaiga. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, queremos confiar en ti. Queremos mantenernos atentos a tu voz para cuando tú nos indiques que tenemos que hacer cierta cosa. Pero sobre todo, Señor, no podemos permitir que nuestra devoción por ti decaiga. No importa lo que estemos viendo, no importa lo que esté sucediendo, no importa cuán frustrados nos sintamos, no podemos permitir que nuestra devoción por ti decaiga. Señor, y yo aprovecho este tiempo de oración para orar por mis hermanos, para bendecirlos.
Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu favor rodeen a mis hermanos siempre. Que donde quiera que ellos están puedan ver tu mano de poder obrando en sus vidas. Señor, abre las puertas de bendición, suple toda necesidad. Acompaña a cada uno de tus hijos para que puedan ver, Señor, tu obra llevarse a cabo en sus vidas. Señor, los que están enfermos, fortalécelos en su fe, fortalécelos en su confianza en ti, su esperanza, para que puedan ver, Señor, cómo tú los sostienes aún en medio de esos tratamientos que están pasando. Señor, te pido que la fe de mis hermanos no decaiga, que su devoción por ti no decaiga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Protégelos de todo mal, no los dejes caer en tentación, mas líbralos del mal. Por favor, te lo suplico, líbralos de todo accidente, ayúdalos en cualquier circunstancia, que ellos puedan percibir cómo tú te mueves más allá de lo que ellos pueden controlar. En el nombre de Jesús yo los bendigo con la autoridad que tú me das, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, familia, pues esta es la lectura del día de hoy. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarme. No se vayan a ir sin dejarme un like, no se vayan a ir sin suscribirse a este canal, no se vayan a ir sin compartir esta lectura con otros, no se vayan a ir sin dejarme un comentario. Los veo mañana temprano, 6 de la mañana en punto. Dios les bendiga. Bye bye.